Iniciamos el viaje por esas páginas donde todo es posible. Entre libros. ¿Cómo están, amigos de Entre Libros de Radio Nacional del Perú? Les damos la bienvenida. Como cada domingo vamos a conversar de literatura, como siempre, de estos libros, como Chilco, que es la novela de Daniela Catrileo, gracias a Planeta, que nos ha enviado el libro, y con ella vamos a conversar de este Chilco, que es una novela de amor, rebeldía y amistad, situada justamente en Chile. Una pareja que sobrevive al centro de la capital y que luego va pues a esta isla que se llama Chilco, ¿no? Marina es la narradora, es nieta de una migrante peruana. Así que ahora vamos a conversar con Daniela Catrileo. ¿Cómo estás, Daniela? Bienvenida a Radio Nacional del Perú. Gracias por la invitación, Manuel. No, gracias a ti por estar aquí. Vienes desde Santiago de Chile para presentar, inclusive en la Feria del Libro, este libro llamado Chilco, ¿no? Se ha presentado ya y nos gustaría saber por qué escribir una novela con un lugar como Chilco. Fue algo que surgió más bien, no tenía una arquitectura previa ni una estructura que haya pensado o meditado antes de escribir. Es un libro muy intuitivo que nace paralelamente a una tesis de posgrado, entonces ante la aspereza de esa escritura me arranqué y trabajé la ficción. Empecé a tirar de unas hebras que al comienzo eran un poema. Coincide con que yo también me mudo de Santiago, ahora vivo en Valparaíso hace varios años. Entonces parte ahí, con ese paisaje, ese territorio, pero dislocado, ¿no? Es decir, Valparaíso no es una isla, pero acá aparece en el fondo el mar, y lo que donó el mar para la escritura permitió que Chilco naciera. ¿Cómo pasas de la poesía, de los cuentos, hacia la novela? ¿Es tu género favorito? ¿Has encontrado que alguno te llame más la atención? Para mí la poesía es como parte de toda mi escritura. De hecho, esta misma novela pensé que era una prosa poética al principio, algo extensa, pero no me lo imaginé que iba a ser una novela. Creo que tiendo a pensar las imágenes, el lenguaje desde la poesía, tanto como por la posibilidad que donan la sintaxis, el ritmo, la cadencia, la forma de componer imágenes, de montar. Creo que siempre la voy pensando por allí. ¿Crees que en una novela inclusive debe haber como melodía? Para mí sí, o sea, la escritura es ritmo, no puede haber, desde mi perspectiva, escritura si no hay ritmo, si no hay cadencia. Daniela Catrileo es de Santiago, has nacido en 1987, escritora y eres profesora de filosofía. Nos acabas de decir que acabas de terminar la maestría y eres integrante del colectivo Mapuche, que no lo sé pronunciar. A ver, cuéntanos cómo es eso. Sí, es un colectivo mapuche que se llama Rañintuleufu, significa entre ríos en mapuzungún, en la lengua del pueblo mapuche. Es un colectivo que ya va a cumplir 10 años, llevamos bastante tiempo. Hoy en día todos vivimos en diferentes partes de Chile, incluso también en otros países. Somos hijos, hijas de la diáspora mapuche, es decir, quienes crecimos en otras ciudades, no en el territorio de nuestros ancestros. Y bueno, hoy en día nos activamos, tenemos una revista de arte, de escrituras y de pensamientos desde el Gualmapu, que así se llama nuestro territorio, Yapyayala, es decir, de todo el continente. Y bueno, en fin, nos enfocamos principalmente en generar conversatorios abiertos, discusiones que tengan énfasis especialmente en las disidencias sexuales del mundo indígena, y bueno, en nuestra memoria como pueblo. ¿Y esa es la revista Yene? Yene significa ballena y por ahí va, en el fondo es como desencadena todo lo que hacemos como colectivo en un espacio creativo, pero también invitamos a otras personas a escribir. Otras personas que sean también de pueblos indígenas o de pueblos que han sido históricamente oprimidos. ¿Qué significa ser de origen mapuche? A ver, para mí significa haber crecido con una memoria compartida, con una memoria y una herida también. A pesar de todo lo maravilloso que he aprendido de nuestra cosmovisión, nuestra epistemología, al mismo tiempo hay una herida colonial que es muy profunda y heredamos también parte de esa herida colonial. Es un dolor que también se ha traspasado de generación a generación, pero también cada uno decide qué hacer con ese dolor. En mi caso,
ha nacido como también una articulación política con el colectivo en el que milito, ha aparecido la creación y también la idea de poder conversar profundamente sobre esos dolores con las propias familias, que también es el punto de encuentro para la escritura. Has escrito otros libros, entre ellos Río Herido, que es tu primer libro, ¿verdad? Ahora nos vas a contar qué sensación tuviste, cómo fue encontrar una editorial para que te puedan publicar. Y además has recibido un premio, ¿no? Como mejor obra literaria por Piñén. Piñén, así se pronuncia. Piñén, sí. Piñén. ¿Y qué significa? Piñén es la mugre adherida al cuerpo. ¡Qué fuerte! Es como el polvo adherido al cuerpo. Entonces, cuando somos niños, niñas, y jugamos en la calle, en el polvo, casi siempre quedamos con esa mugre adherida, ¿no? Y el piñén es aquello que queda ahí, que tu madre te dice, sácate el piñén. Ah, mira. ¿Y qué recuerdas del Piñén? ¿Qué recuerdas de tu niñez? ¿Qué leías en ese tiempo? Bueno, fui siempre una niña muy lectora, pero también nací en un espacio muy precario de libros. Es decir, había una cosmovisión importante, un conocimiento no occidental, pero los libros eran, bueno, en Chile siguen siendo muy caros los libros, ¿no? Entonces no es tan fácil acceder a ellos. Bueno, en América Latina creo que también, ¿no? O sea, en Perú igual. Los precios, para hacer una comparación con alguien que gana un sueldo mínimo, claro, comprar un libro es sacrificar algo dentro de casa, ¿no? Sí, entonces, bueno, pero por eso es tan hermoso las bibliotecas públicas, y a la que soy tan agradecida también porque fueron el cobijo de mi infancia. Así que, bueno, por allí y también entre la familia, yo creo que igual hacía un esfuerzo cuando se daban cuenta que uno era una niña lectora y nos regalaban libros, y bueno, yo creo que eso fue lo que pude ahí coleccionar. Primero eran libros muy como transversales de literatura universal de infancias, ¿no? La Isla del Tesoro, Los viajes de Gulliver, claro, los típicos libros, pero yo creo que los libros que sí me marcaron un montón son los de María Luisa Bombal, en Chile, una escritora chilena que para mí fue muy importante como todo el tránsito de la pubertad a la adolescencia. ¿Por qué? ¿Por qué es importante un autor para alguien? Cada uno tiene diferente visión acerca de eso, ¿no? Para ti, ¿por qué ella fue importante en esa etapa de tu vida? Mira, yo creo que fue importante porque salía de la norma a la que estaba acostumbrada a leer, ¿no? De los libros típicos que te daban para leer en el colegio. Si bien María Luisa Bombal hoy día ocupa un espacio importante dentro del currículum nacional, es decir, sí se les da a leer a estudiantes, era una escritura diferente porque estaba situada en un territorio distinto. Es alguien que tú podías reconocer que era parte de un país, ¿no? Y por otro lado, su prosa es una prosa que también es intensa poéticamente y que tiene imágenes evocadoras, que toca temas también que son distintos, y de alguna forma también está ahí algo importante que es para una como lectora. Una mujer escribiendo. Claro, una mujer escribiendo. Y esa eres tú, Daniela. De hecho, el premio, cuando ganaste este premio como mejor obra literaria en la categoría cuentos, ¿qué sentiste? Fue extraño, tampoco pensé que iba a ganar. La verdad, porque era el primer libro de cuentos. También antes había escrito varios libros de poesía. Pero me pasó algo bonito porque paralelamente a esa nominación, antes de que se anunciaran los premios, un estudiante mío que estuvo en talleres de literatura en el colegio donde hacía clases, también fue nominado en un momento en la categoría juvenil, ¿no? Entonces él me llama muy contento de decirme que estaba siendo nominado, y para mí eso fue como de verdad como era un lo gratificante. A ti, también era un premio a ti, porque sí. Claro, si era parte del taller, de hecho era un premio para ti también. Y Río Herido, en 2016, ¿cómo te animas a escribir para publicar? ¿Lo tenías pensado desde joven, desde más pequeña? Porque en verdad eres bastante joven. Río Herido es un libro que demoró muchos años en escribirse, tuvo una primera versión en el año 2013. Es un libro de poesía y es muy chiquito, entonces me da risa porque cuando voy a colegios los niños y las niñas me dicen como, ¿y se demoró tantos años en escribir esto? Porque yo les digo que la poesía es más lenta y tiene sus propios tiempos. Y bueno, es un libro que empecé a escribir el 2010, lo terminé el 2016. 2015, 2016 cuando se publica, pero entre medio tuvo una versión anterior. Y sí, es un libro que, a ver, he tenido siempre la fortuna de que la gente se ha acercado para pedirme las cosas para publicar. No he tenido tanto yo que buscar. Qué bien, qué bien. ¿Y cuánto tiempo es que dedicaste a escribir Chilco? Si ese te tomó un tiempo así, Chilco, ¿cuánto tiempo? Mucho menos. Y eso es lo asombroso, sí. Creo que estabas escribiendo algo paralelo, ¿verdad? Sí, por eso. ¿Qué pasó? Yo creo que donde tuve el rigor y la disciplina de estar trabajando en la tesis de posgrado, como que me di el tiempo también de ser muy disciplinada y rigurosa con la escritura de Chilco. Entonces me llevé harto tiempo,
pero no sé, me habría demorado 2 años y medio, pero dentro de esos 2 años y medio fueron insistentes varios meses, es decir, que solo le dediqué a la escritura de ambas cosas. ¿En qué consiste esa disciplina? Al margen de sentarte, ¿cuántas horas, todos los días? Hay muchos que son bien rígidos con eso, ¿no? En ese momento lo fui porque tenía plazos que cumplir con la tesis, entonces por eso estaba apurada. Tenías que verlo. Pero en general, sí, yo me armaba mis rutinas, que eran de escritura y de investigación durante hartas horas del día, estar sentada, pero también a veces me surgía que tenía más energía para escribir en la noche y pasaba de largo algunas noches, a veces estaba todo el día escribiendo, sí. ¿Qué hay de ti en Chilco, en esta novela? Yo creo que, bueno, Chilco alberga el mar adentro, tiene su cadencia, tiene sus olas, tiene su ritmo y por lo tanto, más que de mí, yo creo que tiene el pedacito del territorio al que me fui a vivir y de alguna forma como la experiencia sensorial de ese territorio. Yo sientes que habla, ¿no? Sí, o sea, es que el territorio cosas. es un personaje también. Sí. Entonces, a ver, yo no quise escribir un libro autobiográfico ni nada. Quise huir mucho de ese cliché que suelen preguntarle a las escritoras, sobre todo mujeres, de qué tanto de autobiográfico tiene un libro, y acá me quise arrancar de todo eso. Entonces, siento que quise donarle igual a los personajes que fueran personas afectadas por el mundo, es decir, personas que se asombraran ante lo que pasara. Alguien que es potente en este libro y aparece solo de rato en rato es la Huicha. Sí. La Huicha es la abuela, ¿no es cierto? ¿Por Sí. qué ese personaje tan fuerte? Quispe se apellida Flor Quispe, me parece, ¿no? Sí. Y además se supone que, o sea, en la novela es peruana, ¿no? De origen peruano y que va y vive en Chile. Y le dicen, tú no, la Marina le decía Ahuicha, Sí. ¿no? Ahuicha significa abuela. Agüicha es abuela, ¿no? Es un personaje potente, creo que se lleva todo, así, los abraza a todos. Sí, Agüicha sí fue un personaje que, bueno, estuve investigando y para construir este personaje que no es para nada parecido a mi abuela, pero sí se parece a muchas abuelas de amigas. Ajá. Entonces, bueno, uno construye Fuerte. personajes con retazos, ¿no? Sí. Pero uno podría decir que son las abuelas quienes sostienen Latinoamérica. Sí. Y Sí, yo creo sí, que la sí. Huicha es como un arquetipo representativo de esas abuelas que están allí contra todo, resistiendo y a pesar de todo pueden formar familias. Yo quiero decir aquí algo en realidad, porque mi abuela también es de parte de la sierra del Perú y era la partera. Entonces llegaron a sus manos muchos niños, ¿no? A los cuales amadrinó también, como 50 y algo, pero sí, fuerte, guerrera, ¿no? La mamá, la que cubría todo, la que abrazaba a todos, y eso sentí yo al leer Qué identificación definitivamente. Son las abuelas las que han forjado y formado a mucha gente, ¿verdad? Y han dado ese poder, esa fuerza, y eso se siente aquí en el libro, Daniela. Otra de las cosas que quería preguntarte era, dices que los personajes se toman de retazos, ¿no? De historias. ¿Cómo los ok, esa es la primera parte de repente, pero ¿cómo vas formando tú, cómo vas creando cada personaje? Por ejemplo, el de la Huicha nos acabas de explicar, pero aquí alguien que es importante también es Marina, que además tenía una amiga Leila con un acercamiento un poco raro y también de mucho amor, ¿verdad? Y con Pascale, que es su pareja. Entonces, y sobre eso es que va girando la novela. ¿Cómo es que los creas? Al principio de forma muy intuitiva, bien exploratoria, pero después van agarrando cuerpo y voz y es verdad, y que los personajes agarran una determinación propia. De hecho, muchas veces creo que una como escritora no es la jerarca detrás de la escritura, ¿no? Es una escritura impropia y hay que tener como, no sé, darle como también la posibilidad de que esos personajes emerjan más allá de uno. Uno no siempre está de acuerdo con lo que hacen sus personajes ni con las decisiones que toman. Pero yo creo que justo aparecen allí en una tríada, ¿no? Yo creo que Chilco está armado de tríadas y en esa está justamente la familia, por un lado, y por otra esta familia construida que tiene que ver con las amistades. Tienes razón, porque está la abuela, las dos hijas, Ajá. ¿no? ¿Camila puede ser? No, las dos hijas, una se llama Rosita y la otra Camelia. Camelia. Estaba cerca, Camelia. Ya, y claro, ahí hay tres. Sí. Y los otros tres son Pascale, Marina y Leila, ¿verdad?
ahí hay otra triada. Sí. ¿Y por qué así? ¿A propósito? No, fueron condiciones que se fueron dando, pero también creo que son interesantes cuando uno analiza ya lo que puede estar por debajo, entre líneas, ¿no? No sé, pensaba ahora que Pachacuti tiene 3 patitas también. Sí, tienes razón. El perro, Pachacuti, es el perro que está aquí en la historia, en la novela, y tiene también 3 patitas. Sí. Tienes razón, me acabo de dar cuenta. Yo también, ahora. Ahora que conversamos así. ¿Y tienes personaje favorito aquí? No. Pachacuti yo creo que es uno de mis personajes favoritos. Qué dulce, yo creo que en algún final. momento va a salvar un poco a Marina de toda esta oscuridad que le empiezan a hacer y empiezan a tener ahí una relación afectiva como transespecie, ¿no? Y eso es muy bello. Pero también creo que la manera en que el territorio como Chilco mismo actúa frente a Marina creo que también es una de mis cosas favoritas. Y que ha sido creado además, ¿no? Porque yo pensé que existía Chilco, es más, lo busqué. Y para quienes no sepan qué es mapuche, un poco, mapu tiene que ver con tierra, ¿no? Y che de gente, ¿no? De personas. Sí. Entonces, por ahí va la cosa. Así que para nuestros oyentes de Radio Nacional del Perú, para que lo sepan un poco, es una novela que cuestiona, hay explotación total, trabajo duro, harta precariedad económica. ¿Cómo te enfrentas? Es doloroso, se siente en la novela. Sí, bueno, son temas que fueron emergiendo. A pesar de que quise trabajar la ficción, hay cuestiones que son ineludibles dentro de las condiciones de crisis en que vivimos constantemente, especialmente como en este presente, donde pareciera que las condiciones precarias abundan también, ¿no? Ante la desestructura desigual que tienen nuestros territorios. Entonces, acá hay cuestiones que empiezan a aparecer y que son parte del día a día de las comunidades en las que vivimos, por ejemplo, cómo azota el neoliberalismo, el extractivismo, la devoración justamente inmobiliaria, cómo está depredando también territorios, pero también formas de vida. ¿Qué tanto de tejido social o comunitario quedan después de estos despojos, ¿no? Y creo que ahí hay un intento por responder sin una certeza como tan transparente, pero sí intentar generar comunidades a pesar de todo. Es decir, en un momento se está cayendo literalmente a la ciudad, ¿no? Sí. ¿Y cómo interviene la familia? Pero la familia trata está de salvarse allí y la comunidad también resiste. O sea, a pesar de que todo se cae, se siguen construyendo casitas, se sigue construyendo espacios para vivir. Es que tenemos que seguir viviendo, ¿no? O sea, tiene que haber la parte de brillo también, ¿no es cierto? Es que creo si que no hay se eso. Desarma todo. No, a ver, yo creo que una tragedia no es solamente tragedia, es decir, como... Y diría que este continente tiene bastante de ello. Hay una forma compleja en que la celebración y el festejo también es por la sobrevivencia, ¿no? Y no podríamos resistir si no existiera ese festejo por sobrevivir también. Sí, definitivamente. Hay quienes viven danzando justamente para no sufrir esos escollos a los que a veces estamos, y toda la región, no solo Chile, también Perú y también otras regiones de América Latina. Aquí hablas de la precariedad, como decíamos, pero también hay una parte en la que hablas de las fake news, de los de ultraderecha que lo hacen aparecer. ¿Qué opinas de eso? Ya que tú eres bastante joven, en realidad nos podrías contar qué opinas. Bueno, para todos no es gran cosa, ¿no? O sí es gran cosa, pero para lo malo. Sí, o sea, es que creo que, bueno, una detonante importante de las crisis del presente tienen que ver justamente con las fake news y cómo han bombardeado también los medios de comunicación, lo que es muy antidemocrático, ¿no? Porque en el fondo también generan burbujas de información y que la gente finalmente no termina con la certeza real de lo que está sucediendo. Son fácil de viralizar. Hacen daño, ¿no? Y bueno, socavan las democracias. Muchas de las elecciones que hay a nivel planetario están también inundadas de las fake news y, claro, también van tomando partidos dependiendo de la burbuja en la que tú estás y en la que te interesa. Van generando sectas, ¿no? Modos sectarios de la comunicación. Entonces, el problema es que no hay una complejidad ni hay una reflexión frente a lo que sucede. Y ese es el problema. Porque si pudiéramos decir, esta noticia es falsa, pero ¿por qué es falsa? ¿No? Y reflexionar un poco más sobre ello, creo que ahí cambiarían bastante de la situación. Son como los socavones que hay aquí en la novela. Estamos conversando con Daniela Catrileo por su novela Chilco, gracias a Planeta, y ella vino para la Feria del Libro, lo ha presentado ahí, así que le vamos a preguntar, ¿para quiénes escribes? Uf, qué difícil. No sé, me lo he preguntado muchas veces, pero
Ay, no sé si tengo como una respuesta. Diría que en un momento hay algunos libros o otros proyectos que he tenido más claro eso. Chilco, como yo te decía, no sé si... Creo que es más bien como un libro que nació a partir de la intuición y de lo que estaba sucediendo en ese momento en el territorio en el que vivía, como... Pero creo que muchas veces para niñas como la que fui yo también, como para personas que les interesa como leer, reflejarse, verse identificados, como... Ahí podríamos decir que ha sido una deuda pendiente escribir esta novela. Creo que la deuda pendiente también se relaciona con los lugares de donde venimos. Es decir, me encantaría que mi abuela hubiese escrito una novela, pero no pudo hacerlo. Sí, claro. Eran diferentes realidades. ¿Tienes referentes literarios? Nos has hablado de una al inicio. ¿Tienes otros referentes literarios? Sí, me interesa mucho todo el trabajo que hizo Pedro Lemebel en Chile, por supuesto, con la escritura, con su posición política. Me interesa lo que están haciendo también las escritoras jóvenes, las disidencias sexuales en general en Latinoamérica, pero en Chile creo que sobre todo el último tiempo varias escritoras jóvenes también están tomando como el espacio público con sus autorías, pero también con sus formas creativas de la literatura. Un consejo para esos jóvenes justamente que están escribiendo o los que recién quieren escribir, ¿cuáles serían los consejos que le podrías dar? Construyan comunidades literarias, júntense con gente que les guste leer, escribir, hagan talleres, participen de los espacios, no sé si les interesa la poesía, hagan lecturas de poesía, vayan a lugares, como que traten también de generar lazos y articulaciones que tengan que ver con la literatura. La literatura es un deseo, también se construye, es una pasión, pero para que eso exista tenemos que generar comunidades, porque solos no podemos. ¿Y la inteligencia artificial cómo ha venido a tu vida? ¿Cómo sientes tú que esto interviene en la escritura, en, no sé, en la publicación? ¿Tiene algo que ver? ¿Cómo has sentido en estos últimos tiempos? Sí, al menos yo sí recurro a la inteligencia artificial para algunas cosas, principalmente porque también hago proyectos más artísticos experimentales y tengo algunas obras que han sido creadas junto a algunas inteligencias artificiales. Sí. ¿Qué libros deberíamos de leer antes de morir? Uf, qué difícil. Ya que había recomendado como María Luisa Bombal, me voy a quedar ahí. Voy a decir que La Amortajada es un libro bello que deberíamos leer. María Luisa Bombal. ¿Y cuál es el libro? La Amortajada. La Amortajada. Así que ahí hay una buena referencia de La Amortajada para leer. Y bueno, en realidad, Daniela también es profesora de filosofía. ¿Cómo lidias? Porque en verdad tu escritura tiene mucho que ver también con el tema. ¿Cómo fluyes? ¿Has fluido mejor en esta novela? ¿Ha sido más difícil, más fácil que escribir la poesía, que escribir tus poemarios, que escribir tu libro de cuentos? Yo empecé a estudiar filosofía porque me interesaba escribir y lo que me interesaba era pensar el lenguaje. Entonces creo que las cosas se complementan. Para mí la poesía no es tan distinta de la filosofía, al menos de la manera en que me gusta verla a mí. Es una manera de tratar de hacerse preguntas ante el mundo, de asombrarse, sentir curiosidad, como afectarse. Y ambas, la escritura como la filosofía, hacen eso, se hacen preguntas en torno al mundo, al sentido, a la vida. Son preguntas transversales que también intenta por ahí poner la poesía o la escritura, ¿no? ¿Y tu relación con autores peruanos, con algo que hayan escrito aquí que te guste o que quieras decir algo? Sí, yo reivindico mucho el trabajo que está haciendo Marco Avilés. Creo que toda la investigación que ha hecho sobre el mundo cholo, el mestizaje, desde su posición política es muy importante, el reconocimiento también de sus raíces indígenas, quechua. Yo creo que hay cosas bien interesantes que están apareciendo. ¿Cuál de sus libros te parece el mejor? Porque él reside en Estados Unidos, ¿no? Y escribe mucho de estos temas, es cronista definitivamente. O sea, está viviendo en Chile. Ahora está viviendo en Chile, no por te eso creo. Sí, tenemos ahí un lazo porque bueno. ¿Y han hecho amistad los dos? Sí. Ay, qué bonito, qué bueno, cuéntanos. Lo que pasa es que Marco está investigando cosas que a mí también me interesan mucho, entonces por eso de alguna forma hemos como coincidido, ¿no? Que es todo este mundo más del mestizaje dentro del mundo indígena. Entonces, claro, ha compartido con muchos autores y autoras mapuche y estuvo ahí en unas ferias, lo llevamos para allá. Porque él escribe de los cholos, ¿no? Sí. Escribe de la choledad. Ajá, de la choledad en sí, ¿no? Sí. De eso escriba. Ajá. Bueno, y también por Six Barral también ha publicado sus libros, entonces yo creo que tenemos ahí una conexión y una hermandad importante con varios escritores indígenas que están apareciendo también, bueno, que siempre han estado, pero hoy que están publicando quizás en sellos mucho más grandes y que son más visibles también.
Entonces creo que es importante su escritura justamente para ir conociendo. A mí me interesa mucho como políticamente el Perú y también como la forma heterogénea que ha tenido para sobrevivir, pero también me llama la atención el poco reconocimiento que tienen a sí mismos de decirse como personas indígenas. Ajá. Y esa es una de las preguntas que le he hecho a Marco, porque por ejemplo en Chile yo no tengo problema en decir que soy una persona Claro, mapuche. sí, y Marco también escribe sobre eso justamente y han llevado al cine también eso una no de lo sus sabía. día de visita, ¿no? Le voy a preguntar. Yo por ¿Y eso lo para tuyo? verlo. ¿Te gustaría alguna vez llevar al cine de repente Chilco, no sé, o alguna otra novela en proyecto? Sí, sería bonito, interesante. Igual trabajo con algunas cosas audiovisuales, pero muy periféricas, es decir, como te decía, muy desde la experimentación. Pero sí, tengo amigas que pueden ahí animarse a hacer las películas. Qué bueno. ¿Y es la primera vez que vienes al Perú o has venido antes? No, estuve en la feria del 2017, de Ya. hecho compartiendo con Juan Carlos Agüero y como algunas otras mesas con algunas escritoras. Estuve con estuve con Rita Segato el 2017, estuvimos en una mesa hablando sobre feminismos también en la feria. Ujú. ¿Y con qué libro viniste ahí o viniste de invitada para algún panel? Sí, vine de invitada a los paneles, especialmente para hablar, como te decía, de feminismos en la región, y en el otro era sobre, parece que era de escritura y política, sí, pero venía con la delegación chilena. Qué bonito, en verdad, haber conversado contigo, y me voy con estas dos frases o citas que tienes en el epígrafe, que dice: me va calando el olor acre del mar, de Gloria Azaldúa, y algo escribe, no son las palabras las que escriben, quizá algo bajo el hormigón armado, bajo los escombros del derrumbe. Los techos y las paredes no han podido evitar esa manifestación. La ruina se manifiesta y el lenguaje, su tallo, sale de entre las grietas al encuentro de la página de Nadia Prado. Y es así, has escrito Chilco justamente por eso, ¿no es cierto? Gracias por estar aquí, Daniela. Muchas en verdad, gracias. ha sido un honor tenerte aquí y tu libro Chilco. Así que, nada, busquen el libro, es de Planeta, ya saben, de Daniela Catrileo, es Chilco. Así que vayan por su libro, que está bastante bueno. Ya lo he terminado de leer. Y bueno, con esta novela de Daniela nos vamos a la pausa. Y luego retornamos como siempre con poesía. Con poesía, El último canto de Ivonne Bernuy. Así que retornamos, no se vayan. Radio Nacional, 87 años en el corazón de los peruanos. Presenten los hechos que marcaron y marcan nuestra historia. Conectamos a todo el Perú con información veraz, entretenimiento, cultura. Y la música nos une. Radio Nacional se renueva y apuesta firme por la innovación. Hoy miramos el futuro con optimismo. Nuevos equipos con tecnología de punta y mejoras en nuestras cabinas de transmisión. Radio Nacional más viva que nunca. Sintoniza Radio Nacional en los 103.9 de la FM y ahora también en el 7.2 de la televisión digital terrestre. ¿Cómo están, amigos? Estamos de retorno aquí en Entre Libros de Radio Nacional del Perú, y lo prometido es deuda, así que vamos a hablar de poesía, de la poesía de Ivonne Bernuy Coloma. El último canto se llama, y es un librito en verdad con poesía linda acerca de la extinción de un ave, pero que se convierte en poesía. Así que vamos a conversar ahora con ella, y lo primero, darle el saludo obviamente a Ivonne y darle gracias por haber venido, y también darle gracias en realidad a la editorial QWERTY, que se ha encargado de la publicación de este poemario. ¿Cómo estás, Ivonne? Aquí, muy agradecida por la invitación, de verdad para mí es un placer y un honor estar acá. Gracias a Josué también, que es el editor de QWERTY, que ha hecho posible que venga para aquí, ¿no? Que gracias, que además nos han enviado el libro y así te hemos podido leer. Tú eres médico endocrinóloga. A ver, cuéntanos cómo fluye una doctora de endocrinología con la poesía. ¿Cómo ordenas tus horarios? A mí siempre me ha gustado la literatura, desde muy chiquita ha sido mis placeres, siempre he andado como que por la vida con mis libros, cargando. ¿Qué leías?
de todo, novela me gustaba, ¿no? Ujú. Narrativa, ¿no? Siempre he tenido un deleite por los clásicos. Yo me acuerdo mucho que en la época de medicina estaba leyendo pues también autoras como Restrepo, Laura Ujú. Restrepo, ¿no? No sé, a mí me gustaba bastante Víctor Hugo, por ejemplo, ¿no? En esa época, ¿no? Ujú. Ray Lóriga, esa onda estaba yo. Leyendo los Alfaguara, Rocangliolo, ¿no? En Ya. la época en que estaba estudiando medicina. ¿Y cómo nace esa idea de escribir poesía? Porque tienes varios libros publicados ya. Sí, ese Ajá. es mi tercer libro. Bueno, en un momento, digamos, difícil de mi vida, decidí pues enfocarme en lo que me gusta, en lo que me hacía feliz. ¿Qué Entonces, momento difícil? ¿Era algo personal que necesitaba de la poesía para poder salir? sí, cuando yo inicié en poesía me estaba separando, Ujú. ¿no? Y yo he sido siempre una mujer muy tradicional, entonces la separación pues para mí significaba un derrumbe, es como que se te abriera el pie y ahora qué voy a hacer, ¿no? Ujú. Entonces opté por meterme a descubrir un poco, me metí en muchos talleres de poesía, empecé a construir otro ambiente, otro medio social también, en el cual yo me ha permitido, la verdad, sobrellevar todo de una manera tranquila, ecuánime, y me ha dado muchas satisfacciones también, ¿no? Para quienes dicen que el resto es poesía, ahí está la respuesta justamente de Ivonne, que la poesía el arte en sí, nos puede ayudar a curar heridas inclusive, o a mostrarlas para que nos duelan menos, ¿verdad? Para eso sirve la poesía, para eso sirve la literatura, y qué bueno que lo digas, porque desde una experiencia tú has podido volcar esto aquí. Y hablas justamente de las aves, que tienen un papel preponderante en mucha poesía, pero en particularmente es acerca de la extinción de un ave. ¿De qué ave es y por qué es que tocas así este poemario? Bueno, el libro trata sobre la extinción de los cahuayos, ¿no? Que es un ave oriunda de Hawái. En realidad ha sido una suerte de casualidad. Llegó a mis manos, o yo estaba pues digamos como todo el mundo navegando en redes, y por ahí me mandaron el sonido del ave, y yo de repente en un momento también que estaba como que más perceptiva, quedé totalmente asombrada. Para mí fue maravilloso escuchar el ave, y me recuerdo que no podía parar, ¿no? Y a partir de eso se me ocurrió empezar a construir una historia, ¿no? Mi libro anterior, Aroma de Nido, también tiene un poco de la idea del ave como un nido, ¿no? Entonces yo por ahí me he quedado con esa sensación. Y en una de esas hablas inclusive que no pueden hacer los nidos en los árboles más altos que existen en la jungla, en el bosque, ¿no? En este libro yo he querido atreverme un poquito más, y generalmente en la poesía a veces uno puede encriptar cosas, ¿no? Y estar detrás. En cambio, acá yo he tratado de mezclar un poco e intento contar una historia, ¿no? Pero de manera poética, y por eso es que empiezo a hablar del ave, ¿no? Un poco también de poesía investigativa, ¿no? Hablando de cómo se originaron los cahuayos, ¿no? ¿Qué pasó? Cómo ocurrió la deforestación. Lo que pasa es que los cahuayos habitaban en los árboles que tenían como especie de agujeros, ¿no? Con cavidades. Necesitaban las cavidades. Necesitaban las cavidades para poder formar los nidos. Entonces, cuando empezó a aparecer la deforestación, el hombre empezó a ocupar el hábitat, aparecieron huracanes, empezó a venir también no sé, enfermedades propias de los pájaros, ¿no? Ahí le das una voz al ave, pero también le das una voz como si fuera una mujer, una persona que quiere acercarse a la pareja y que además con su voz, ¿no? Te quiere decir, estamos destruyéndolo todo. Al punto de que estamos extinguiendo a los animales por nuestra propia culpa como seres humanos, ¿no es cierto? Inclusive en la sinopsis dice, lo que nos muestra es algo que si uno le da la dimensión que corresponde puede resultar aterrador. Se trata de darle voz a una ave extinta hace algunas décadas que se llama cahuayo, ¿no? Cuyo canto del último macho de la especie llamando y buscando hembras para parearse fue grabado en 1987. Ya hasta ahí yo estaba con el pecho así apretado, en verdad, ¿no? Porque ¿cómo hacemos? O sea, ¿cómo no logramos que eso no suceda? Y en verdad se siente en la poesía, cuando lo lees, se siente que ya no están aquí y que esa voz femenina le dice, ¿no?
como que quiere todavía lograr juntarse para seguir reproduciéndose. Y se puede encontrar en las diversas redes. Dice, para cualquier persona humana, entre comillas, el saber que este hermoso y último ejemplar no encontrará respuesta a su llamado adquiere la significación de una tragedia irremediable. A partir de ahí, usando formas líricas tradicionales combinadas con recursos de la poesía, la poeta inicia un trayecto que busca reconstruir poéticamente la historia de esta ave. Y sí, y yo creo que lo has logrado definitivamente, Ivonne, y ahora vamos a leer justamente para que los oyentes de Radio Nacional del Perú, de Entre Libros, puedan saber qué cosa es lo que has escrito, ¿no? Cada poema en verdad nos eriza la piel, ¿no? El ave hembra que acude a ese llamado. ¿Cómo es que nace esa idea de poner al ave hembra para que acuda a ese llamado? Y además después la posicionas como en Lima ciudad, que todo se está destruyendo. Sí, bueno, en primer lugar agradecer el texto, el colofón fue hecho por Edgar Saavedra, es un bonito texto, la verdad, estoy conmovida por eso. Bueno, en realidad el canto que está en redes es del último macho, ¿no? Y se supone de que cuando el último macho canta, está buscando una hembra. Entonces, ese canto debería ser sincronizado por la última hembra, ¿no? Entonces, debería escucharse como que en paralelo, ¿no? Por eso dice, juntos elevamos el subtrópico al paraíso, porque el canto debería ser en conjunto, ¿no? Entonces, yo, en un taller de poesía, escuché a una poeta argentina muy famosa, Claudia Massín, que decía que para hacer algo universal hay que hablar del detalle luminoso, de lo propio, de lo íntimo también, ¿no? Entonces yo de alguna manera traté de conjugar ambas cosas, mi voz como Ivonne Bernuy y verme como la última hembra de ese último macho que está como digamos reencarnada en Ivonne en el año 2023, que fue el año en que escribí ese libro, el año pasado, y que intenta pues comunicarse con él porque se reencuentra al escucharlo y le dice, ¿no? Ahora yo soy una de las otras. Ay, ¿no? De aquellos que extinguieron el eso, ¿no? Y bueno, esa fue la idea, ¿no? Y claro, le das voz además para decir, oye, estamos destruyendo el planeta, date cuenta, ¿no? Debemos de poner nuestro grano de arena. ¿Tú sientes que haciendo poesía estás poniendo tu grano de arena para darnos cuenta que estamos destruyéndolo todo como seres humanos, entre comillas? Sí, yo creo de que hay que darle voz a todo lo que uno considera que es trascendente, ¿no? Y yo creo que pues también yo tengo una niña pequeñita, ¿ya? Y en los nidos, ahora en las escuelas se habla mucho del cuidado del medio ambiente, ¿no? Entonces se está poniendo mucho énfasis, ¿no? Entonces, digamos, al convivir con ella, también un poco como que... ¿Cuántos años tiene? 10 añitos ya. ¿Y ella ha leído tu poesía? ¿Qué te dice acerca de tu poesía? Sí, la he leído. Mi libro anterior estaba dedicado a ella, entonces por ahí sí se siente como que, ¿no? Feliz con su mamá, a veces me va a ver, a veces se aburre también. Pero ahí está, ¿no? ¿A qué hora escribes? Era la pregunta inicial, te escapaste un poquito, porque claro, la labor de ser médico es bastante ajetreada y dura también. Entonces, ¿cómo es que haces tus procesos? ¿Cómo son tus procesos para la escritura? Bueno, yo tomé una decisión personal hace tiempo, en la cual yo solo tengo un trabajo. No hago práctica privada, entonces trabajo para un hospital del estado, grande, que me permite pues estar activa en medicina, ¿no? Estar actualizada, ver un número importante de pacientes todos los días, ¿no? Entonces yo trato de disciplinarme. La disciplina para mí ha sido muy importante. Entonces yo, por ejemplo, hoy día en la mañana me levanté como a las 5:30, estuve leyendo un artículo de medicina que necesitaba para una paciente que estoy viendo por X motivos, y empiezo mi vida laboral, estoy trabajando todo, pero me desocupo, y el resto del día pues trato de enfocarme en mi labor de mamá y en mi labor de literatura, porque a mí realmente me apasiona, ¿no? Entonces, si bien me ha significado sacrificios también, estoy tratando de equilibrar ambas cosas, ¿no? Entonces, trabajo en un sitio, pero no, pues me voy más allá, ¿no? Porque más Pero que nada... estaba estudiando hace poco también una maestría sobre la gestión de salud. Sí. Entonces el tiempo para la poesía. Pero sí es un desfogue y es algo que te hace bien, en verdad. Creo que... Sí, yo he llegado a disciplinarme. Me gusta leer de noche, de madrugada, ¿no? Ando siempre por ahí, estrés.
No soy de las personas, por ejemplo, que andan súper arregladas. Ahorita que me pasó el peine. Pero para que nuestros oyentes te vean. Pero ando como loca por la vida, corriendo de un lado a otro. Comiendo mientras manejo, una cosa así. Estamos conversando con Ivonne Bernuy Coloma por su poemario El Último Canto, gracias a la editorial QWERTY, es esta. Así que ahora nos va a decir dónde es que también lo podemos conseguir. Y bueno, vamos a comenzar a leer algo de poesía. Y yo quisiera comenzar con uno y después tú puedes continuar, ¿te parece? He separado Querido Mío en Hawái, que dice: entre tanto mar nos ahogaríamos llenos de sed. Pequeño mío, sé que el camino está escrito y como si una ola nos tocara los pies, el peligro que nos habita, el tambor de la melancolía ha vuelto. Así que te invitamos a leer algún poema que para ti signifique mucho. Hay varios aquí muy bonitos, en verdad. Los he leído con especial atención, sobre todo esa en El Último Canto del Último Pájaro que ha venido a mi cama, ¿no? Que está en la página 25. No sé si la quisieras leer. El Último Canto del Último Pájaro ha venido a mi cama. Es el año 2023 y hoy soy parte de las otras. Lo observo detenida en una pantalla luminosa, poseer el mundo en una ramita de jala. Es como si todo lo que hubiera tocado desprendiera una especie de fiebre. Su canto desprende una especie de sonido tan breve como una luz violenta. Su belleza se desprende cálida, discurre entre nosotros, camina, gira. Bravo. Y aquí atrás en la página no tiene título, pero dice: sobre una pared que llevaba el color de la tierra, letras blancas decían: cuerpo y territorio en el Cerro Quilish. Explicaban ahí, en el año 2004, una masiva movilización de campesinos. El agua teje la eternidad, quechohablantes de Porcón, el inicio de la vida y el logos. Logró detener el intento de la minera Yanacocha de explorar Amarillito Flor de Retama de Cerro Quilish, su principal fuente de agua. Esto en contraposición a este poema. Sí, no, lo que pasa es de que yo me ubico como Ivonne en el año 2023 y con todas las tragedias que acontecen también a nosotros como peruanos, ¿no? Uh-huh. Un poco por ahí también colocar, ¿no? Por ejemplo, las desgracias que nos han pasado, ¿no? A Avi sin rostro, ¿no? A Yobi Tubito cuando murieron en los containers. Entonces, yo utilizo dos tipografías en el libro. Cuando está como cursiva, por lo general, como está como cursiva, es la voz más como la pájara, ajá, ¿no? O de la historia del ave. Y en cambio, cuando está en la tipografía normal, soy yo. Entonces, ese... Es más terrenal también, ¿no? Claro. Entonces, ese poema va después del poema anterior, que no sería sino el de Ivonne, que diría: querido, el día que todo lo perdí, no supe a dónde ir y terminé arrastrando mi materia a un museo de historia natural en busca de tu tacto. Todo era castamente oscuro, una galería de sensaciones, dispuesta a desnudarse en colores ocre, violetas, luciferina, noche. Una foto roja como un incendio llevaba el rostro de una campesina. Otra mujer tocaba el cielo sobre una montaña de nubes, el pelo libre en ascenso, reflejando el efecto del viento, el mismo viento que habitamos tantas tardes de llamar al sol. Entonces es la idea de que yo me fui al museo y luego también sobre una pared que llevaba y es verdad. O y sea, además hubo una exposición. Es la atmósfera de la separación, de la lejanía, de algo que quieres reencontrar, ¿no? También. En verdad. Y como nos has contado al inicio, nace pues a partir de esa ruptura también, ¿no es cierto? No. O sea, yo inicié en la poesía a partir de la ruptura, pero ha pasado largo tiempo. Pero hay alguito acá, hay alguito acá. Aquí dice historias. El Último Canto o el dolor como una prenda. ¿Por qué? Eso se saca de un verso en el que yo hablo, ¿no? Digo, llevo el dolor como una prenda, maquillo mi rostro envejecido, ¿acaso sobrevivo, no? Entonces es porque, bueno, uno también se habitúa a convivir con nuestras penas y tristezas, ¿no? Pero hay que seguir caminando, ¿no? Entonces te lo pones. ¿Te interesa la narrativa? ¿Piensas de repente pasar a la narrativa más adelante? Sí, me gustaría. Me parece que la narrativa requiere
quizás mayor disciplina, porque al hablar de algo que tiene que tejerse de varios aspectos, ¿no? Requiere mayor disposición de tiempo quizás, pero sí me gustaría, es más, este texto que es un poquito híbrido intenta como que contar algo también, ¿no? Contar una historia, ¿no? Sobre todo en la parte donde dices que está con la tipografía normal, ¿no? Porque la otra sí es netamente poética. Y aquí hay una que dice El último canto, que es linda también, que dice: la sombra de la media tarde da giros alrededor de tu diminuta sombra, tus patas, tu talle predominante prieto, bosque de plumas blanco. Todavía se empeña en amar, dice, ¿no? Wake up, ¿no? Kawaii. Ayahui. Ay, qué difícil pronunciar esto. Según lo que he podido leer en internet, los artículos que hay, esa es más o menos el sonido onomatopéyico, sí, claro. del ave, ¿no? Entonces por eso es que lo repito por ahí, ya, ¿no? Y dice: todo aquel tiempo estuviste buscándome, todavía se empeña en amar, despierta la mañana, tu instinto tiene la sonoridad de la palabra amor, tallada en el temblor de la tierra. Lindo también. Y de verdad casi todo eso, pero aunque me digas que no, yo siento que hay una lejanía de la pareja. No necesariamente, pues, ¿no? A veces uno vuelca todas estas cosas aquí. ¿Qué otra poesía te gustaría leer en este momento para los oyentes de Radio Nacional? Aquí, La última hembra, creo que podrías leer, que está en la página 11. En la página 11. Estamos conversando con Ivonne Bernuy, El último canto. Para quienes recién se unen a Radio Nacional y no han escuchado el resto del programa o el programa, la parte inicial del programa, pueden conectarse al YouTube en el apartado Entre Libros de Radio Nacional del Perú. Ahí van a encontrar la entrevista completa, tanto la de la primera media hora que hicimos con Daniela Catrileo por su novela Chilco, Gracias a Planeta, y El último canto también de Ivonne Bernuy. A ver, nos lees esta que es linda también, que es La última hembra, ¿no? Que de ahí nomás ya se puede ver el universo que tú has creado con la poesía que vienen en las próximas páginas. Sí, la idea de La última hembra es un poco esa sincronización que debe haber en el canto de ambos, ¿no? Y dice: la última hembra. Cuando él canta, yo respondo. Juntos elevamos el subtrópico al paraíso. Hace mucho que lo espero, somos pocos, hemos quedado frágiles en las alturas de los bosques montanos. Cuando él canta, yo respondo. La última vez que cantamos pude mirarlo a los ojos. Mi voz decía: sus ojos han vuelto a mirarme, rotos han vuelto a mirarme, sus ojos han vuelto. Una vez quietos los dos, empecé a contarle. ¿Recuerdas los días que, sobre nosotros, el sol se detuvo? Hoy, sobre tu lomo, asciende el viento turquesa, tiene, como tú, una voz desnuda. Silvestre es la ansiedad de nuestro tiempo, un óleo de vacío. Destino mío, canta la promesa, de mansedumbre definida como la delicadeza del amor, inclinación a hacer el bien, en el respeto exquisito del otro. Destino mío, canta la promesa que los humanos caminan eviscerados de tierra sobre plásticos geométricos, pagando en cuotas la muerte. Nos han dejado solos. Acaban de escuchar el poema La última hembra y se hace un nudo en la garganta definitivamente. Cuando él canta, yo respondo. Juntos elevamos el subtrópico al paraíso, ¿no? Es esa voz que le has querido dar. ¿Tienes Dios poético? Hay algunos escritores de poesía o poetas que vienen y a veces me dicen: sí, él es mi Dios poético o ella es. ¿Tienes? Tengo mujeres a las que admiro mucho. Bueno, también, ¿no? Varones, pero digamos, yo soy muy afín a Rosario Castellanos, por ejemplo. Me gusta también bastante Anne Carson, Adrienne Rich, en Claudia Massín, también en Argentina.
¿no? Por ahí Emily Dickinson, Sylvia Plath, ¿no? Dentro de las mujeres. Y tienes aquí una cita inclusive de Carolina O. Fernández: del fuego aprendí a enternecer el pensamiento. Sí. Carolina escribe bonita poesía. Yo estaba leyendo Bordando Quilcas, justamente cuando estaba haciendo este poemario. Ese libro debe haber salido en agosto, septiembre, no recuerdo. Sí, lo hemos entrevistado aquí. Y yo me quedé con esa frase, ¿no? Y justo cayó en mí cuando estaba haciendo el libro y dije, tiene que terminar con esto, ¿no? Ajá. ¿Qué crees que enseña la poesía? ¿Enseña algo? ¿Para qué? ¿Quiénes son los lectores de la poesía? Yo creo que para poder leer poesía, el lector tiene que un poco haber tenido ya un pasaje por narrativa o por otros textos para poder entenderla también, porque la poesía tiene otros recursos, ¿no? ¿Y qué puede enseñar la poesía? Yo creo que la poesía nos permite sensibilizarnos más, nos desarrolla un poco la perceptividad y poder también tener cierta empatía con el otro, ¿no? Cómo queremos habitar el mundo también, ¿no? Si lo queremos habitar de manera rutinaria o queremos habitarlo poéticamente, ¿no? Voy a leer Mi bosque de plumas negro mientras tú buscas alguno que no hemos leído y para que lo puedas leer y los oyentes de Entre Libros de Radio Nacional del Perú pueden escucharte. Mi bosque de plumas negro dice: blanco cantabas. Cantabas como un astro a media tarde. En nuestro hogar de árboles viento cantabas. Imagino que todos esos años has de haber estado muy desconcertado. Seguramente no entendías. ¿Por qué te quedaste solo? Cantabas tarde a tarde, mañana a mañana, entre tristeza y tristeza. Seguramente ejercitaste día a día el sonido de tu entraña. Necesitabas sujetar la belleza con la furia de los desamparados. Necesitabas trenzarla, amarrarla a tu pico, amasarla, alimentarla con tu voz de nido, amarla. Hermoso. Mi bosque de plumas. Muchas gracias, de verdad. Sí. Yo, no sé, quisiera dar el poema que finaliza el libro. El libro también tiene por ahí tiene un poquito de intersexualidad y algunos versos que son, y aparece al final de quiénes son, ¿no? Por ejemplo, que dice: el sol tiene en el árbol inquietudes de pájaro, es un verso de Martín Adán, ¿no? Y bueno, y un poco para ver en qué termina, ¿no? Dice: el mundo sonríe triste tras la ventana, el sol tiene en el árbol inquietudes de pájaro, la aurora ha salido a mirarnos, tú vienes a mí vestido de sol, cantas en este jardín de palabras, mi bosque de plumas prieto, blanco, ya me brotaron alas. Muy bonito, en verdad. Y aquí hay uno que tal vez lo podrías leer también, está en la página 21, que dice: también apareció la deforestación, porque en nuestro mundo, pues así como hay cosas lindas y como hay esa sensibilidad que tenemos, también hay la otra parte, ¿no? La parte fea que destruye, que tenemos que nosotros trabajar desde nuestro metro cuadrado, en este caso tú con la poesía, la medicina, de hecho también, nosotros desde Entre Libros de Radio Nacional del Perú, de este programa lo que quiere es tener un pensamiento crítico, justamente, ¿no? De la poesía que vienen los autores, nos leen aquí, de la narrativa también, ¿no? Que algo nos enseña, siempre. Ajá. A ver, vamos con ese poema. También apareció la deforestación. Sin hijos, huimos los cahuayos a los lugares altos, retirándonos en última instancia a los bosques montanos. Y olía cielo entre la hierba, a distancia enloquecida, vi corrientes subterráneas de nieve y de linfa, un hábitat nibio con una especie de dolor en la sangre. Me despedí en solitario del pájaro al que amé desvanecida. He partido oculta en la certeza de sus ojos como una voz lejana. Y nosotros en realidad para ver, por ejemplo, haber revisado todos estos poemas, de hecho habíamos visto que era como la extinción del ave. De alguna manera esto se relaciona con las personas. No me refiero a que las personas son las que van a ir a deforestar, que eso lo sabemos, ¿no? Porque un árbol también es que mata a las aves, sino más en el sentido tuyo como persona hacia el ave.
piensas que algún día nos vamos a extinguir como ellos? Si es que seguimos así. Si seguimos así, definitivamente, ¿no? O sea, no hay otro camino, ¿no? O sea, somos como, digamos, la plaga más grande, pero no estamos dando cuenta, ¿no? Que en realidad nosotros necesitamos de que la naturaleza se mantenga firme y fuerte, ¿no? Y tú nos habías hablado también de todo lo que le enseñas a tu hija, por ejemplo, para poder seguir en un mundo mejor. ¿Qué les recomendarías a las mamás que te están escuchando? Mamás que de repente no es que escriban poesía, ¿no? Pero que están en otros oficios, en otras profesiones, en casa, ¿no? Para cultivar eso con los hijos. No, yo lo que yo estaba comentando es que más bien mi niñita me estaba enseñando a mí con todo eso del medio ambiente. Sí, pero de hecho ven el reflejo, ¿no? Tú eres ahí el ejemplo. Pero sí, a mí yo creo que hay que desarrollar la idea de pensar más allá de sí mismo. No es algo que yo trato de cultivar en ella, ¿no? Los valores como la generosidad, la empatía, ¿no? Dicen que para que uno se pueda elevar tiene que dejarse a sí mismo un poco, ¿no? Sí, porque no hay la piel del otro, ¿no? No hay forma de crecer si no es en comunidad, ¿no? Entonces, bueno, eso es, y yo creo que la lectura ayuda mucho en eso, ¿no? Entonces yo cuando encuentro algo que es bueno, que me parece que es bonito, trato, así no me entienda mucho, yo le digo, mira, cielo, escucha, ay, mamá. Y yo estoy ahí que leo, ¿no? Pero intento. ¿Dónde podemos adquirir el último canto? De Editorial Cuerti. Con Josué, con Cuerti. O sea, en realidad, recién ha salido el librito. La Editorial Cuerti es una editorial independiente que tiene, la verdad, un catálogo muy bonito, ¿no? Hay autores de renombre ahí, más bien es una suerte que me hayan puesto ahí por ahí. ¿Dónde lo buscamos? ¿En la página web? En su página web, hay pocos ejemplares, esperemos sacar algunos más después. Pero eso es algo, él tiene la idea de también poética, de ir dando la poesía de mano en mano, y va recomendando, y va haciendo, ¿no? Que es lo que están haciendo muchos, ¿no? Inclusive entrevistamos a un sobre poesía de Daddy Boy, y él nos decía que, por ejemplo, había puesto un PDF en las redes sociales para que la gente un poco sume, y luego recién pudo hacer el impreso. Así que bueno, vamos sumando a la poesía. Yo lo que quería era sacarlo por ahí, ¿no? Porque era un trabajo que había logrado terminar el libro y tenía la intención de mostrarlo. ¿Está en alguna librería? No, todavía. Lo voy a meter a Placeres Compulsivos. Junto con el otro, estaba pensando en eso. Justamente había hablado con la encargada, con la dueña del lugar, y seguramente la otra semana por ahí lo voy a poner. Y si no, también con Josué. A través de la página, ahí está su número, todo, en Cuerti, y para que pueda ofrecerles este catálogo y muchos otros libros también que él tiene, porque ese es el número 20 que le está sacando. Estupendo. ¿No? Entonces tiene bonitas cosas, ¿no? Entonces vayan por el último canto, que es el poemario de Ivonne Bernuy, gracias a la Editorial Cuerti, aquí lo tienen. Y bueno, ha sido muy agradable conversar el día de hoy contigo por este poemario. Gracias por haber venido a Radio Nacional del Perú. Muchísimas gracias. Gracias, encantadísima. A ti. Definitivamente gracias a ti. Y bueno, amigos, nos despedimos agradeciendo obviamente a quienes todos los domingos hacen que este programa llegue a ustedes, a José Sánchez en la producción, a Fernando Pecho en el audio, a Noelia López, que también siempre está en el video, Yanela Flores, que está a cargo de la edición del programa Entre Libros. Así que nos vemos el próximo domingo. Como ustedes saben, hemos tenido a Daniela Catrileo con su novela Chilco en la primera media hora, y en esta última media hora el último canto de Ivonne Bernuy. Gracias por estar ahí. Y los invitamos, si en caso no ha podido escuchar el programa, a verlo en YouTube en el apartado Entre Libros de Radio Nacional del Perú. Muchas gracias por estar ahí.